Buenos días, muchísimas gracias. Vamos a hablar hoy, en esta ocasión, sobre la profilaxis posterior a la exposición para prevenir las ITS. Este es el esquema que voy a usar. Este es el esquema que voy a utilizar hoy. Primero les presentaré los 4 ensayos clínicos que dieron aprobación a esta estrategia de prevención. Luego le hablaré un poco de la implementación del Doxy-PEP en la comunidad, algunos proyectos pilotos que han sido publicados. Luego hablaremos de las indicaciones y las precauciones al prescribir el Doxy-PEP y terminaré con algunas consideraciones personales sobre hacia dónde creo que va el campo. Primero, los ensayos clínicos. Ha habido 4 importantes ensayos clínicos en Doxy-PEP. El primero es el estudio de San Francisco y Seattle, hecho entre el año 2020 y el 2022. Todos estos estudios tienen un diseño muy parecido. Son estudios open label, aleatorizados, en donde se les da a las personas que están en riesgo luego de una exposición a una enfermedad de transmisión sexual, 200 miligramos, 2 pastillas de doxiciclina, 24 a 72 horas luego del acto sexual de riesgo. Y se comparan con el estándar de cuidado, que es no dar, en este caso, que es no dar ninguna terapia. Es como si fuera un placebo, pero no dar terapia. La población estudiada en este estudio en particular es hombres que tienen sexo con hombres y mujeres transgéneros, 2 grupos. Un grupo tomando PrEP y un grupo un grupo de personas viviendo con VIH que hayan tenido una infección de transmisión sexual en los últimos 12 meses. El goal de interés, el outcome de interés, es la incidencia de cualquiera de las enfermedades de transmisión sexual bacterianas, gonorrea, clamidia y sífilis. Estos son los resultados. Esta es la división del cohorte, 501 participantes, 327 en el grupo que usaba PrEP y 174 en el grupo que vivían con VIH. Y aquí ven los resultados, la Kaplan-Meier, ven que es muy concluyente, donde lo que ven en el eje de las I es la probabilidad cumulativa de tener un diagnóstico de enfermedad de transmisión sexual. Y lo que ven en el eje de las X es el tiempo en trimestres, 90 días, 180, 270. Vemos cómo las personas que estaban en doxiciclina tomaron doxiciclina luego de infecciones, luego de encuentros de riesgo, ya sea tomando PrEP o personas que vivían con VIH, tuvieron una incidencia mucho menor de enfermedades de transmisión sexual, que fue estadísticamente significativa comparados con los grupos que siguieron el estándar de cuidado. Para poner los resultados en números, entre las personas que tomaron el Doxy-PEP y tomaron el estándar de cuidado, hubo un riesgo relativo de 0.34%, con intervalos de confidencia menos de 1, lo cual nos sugiere de que la estrategia fue eficaz. Y en ambos grupos, en el grupo de los hombres de las personas que vivían con VIH y de las personas que estaban tomando PrEP. Y la conclusión de este estudio es que el PrEP, el tomar doxiciclina luego de una infección, luego de una relación sexual de riesgo, disminuye en un 60%, 60-65% el riesgo de contraer las infecciones bacterianas de transmisión sexual. El segundo estudio, o hay 2 estudios que vienen a continuación, fueron hechos por el mismo grupo, por el grupo francés de Jean-Michel Molina en el cohorte hipergay. El cohorte hipergay se realizó en el 2015-2016 como una estrategia para dar PrEP a demanda en pacientes vulnerables. Y este estudio se extendió para ver si se podría ofertar también doxiciclina luego de encuentros sexuales para disminuir el riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas.
Una vez más, un estudio open label, aleatorizado también, como subestudio de ese hipergay que mencioné anteriormente. Población adulta, VIH negativa, hombres que tienen sexo con hombres, mujeres transgénero, tomando PrEP, que eran vulnerables a infecciones de transmisión sexual, lo cual ellos definían como dos actos sexuales por vía anal con dos parejas diferentes en los últimos 6 meses. Una clasificación de riesgo un tanto más restrictiva que la de los estudios norteamericanos. Y el outcome de interés fue el desarrollo de cualquier enfermedad de transmisión sexual durante 10 meses de seguimiento. Y estos fueron los resultados: 232 participantes, 116 en el grupo de doxiciclina y 116 en el grupo de observación, no doxiciclina. Y los resultados fueron muy similares a los del estudio norteamericano, en donde se vio una reducción. La reducción fue modesta, o más modesta. Redujo como grupo todas las infecciones de transmisión sexual. Cuando se ve individualmente las enfermedades, las infecciones de transmisión sexual, se ve que la clamidia tiene una protección muy similar al otro estudio, de alrededor del 70% de reducción. La sífilis igualmente, pero ellos observaron, a diferencia del estudio de San Francisco y de Seattle, que no hubo beneficio para prevenir la gonorrea, lo cual es un tema que verán de ahora en adelante en otros estudios. No fue estadísticamente significativo. Es decir, que en este estudio, el doxy-PEP previno clamidia y sífilis, pero no la gonorrea. Y aquí están las Kaplan-Meiers del estudio, lo que están viendo de izquierda a derecha, el A, B, C, D, las gráficas, ¿no? El A es el riesgo de cualquier enfermedad de transmisión sexual. Ven que las curvas están separadas. Hay una disminución importante en todas las enfermedades de transmisión sexual como grupo. La C es la clamidia, ven también ahí que hay beneficio, pero cuando miran las curvas, la curva B, que es la curva de la gonorrea, ven que no hay diferencia entre las curvas, se solapan, no hay diferencia significativa. El otro estudio del mismo grupo es el NIRS 174, el Doxy-Bac. Es un estudio un poquito más complicado, pero que planea resolver la disyuntiva de si funciona el Doxy-PrEP para la gonorrea, y también planea ver si el uso de una vacuna contra el meningococo, que es otra Neisseria, puede prevenir el gonococo, la infección por gonorrea. Fue realizado entre el 2021 y el 2022, también open label, con un diseño factorial 2x2, dividiendo en dos grupos: uno que tomó PEP, otro que se quedó en el estándar de cuidado, y uno que recibió la vacuna del meningococo, la vacuna cuádruple del meningococo, versus no vacunas. La población estudiada fue hombres que tienen sexo con hombres y mujeres transgénero que hayan tenido una infección de transmisión sexual en el último año. Y el outcome fue riesgo de padecer clamidia o sífilis. Ellos sacaron la gonorrea porque en el estudio anterior de ellos vieron que la gonorrea, no hubo beneficio para la gonorrea. Entonces no la planearon, pero vieron un efecto, como veremos a continuación. Y la disminución de la gonorrea por vacuna era uno de los brazos del estudio. Y estos son los resultados: 556 participantes, 369 tomaron doxy-PEP versus 187 sin doxy-PEP. 279 del cohorte recibieron la vacuna cuádruple versus 277 no tomaron la vacuna. Y aquí ven los resultados. Fue bastante, cuando se comparan los grupos doxy-PEP versus no doxy-PEP, clamidia o sífilis o ambas, hubo una reducción significativa, mayor que en los estudios anteriores, de alrededor de un 84%. Y ahí ven el valor P
que es muy significativo. Y observaron también que la gonorrea, que en el estudio anterior de ellos se había probado que no había beneficio, hubo un beneficio que fue estadísticamente significativo, pero modesto, alrededor de una reducción de alrededor de un 27% en la incidencia de gonorrea en aquellos pacientes que tomaron el PEP. Cuando se ve la vacuna, cuando la eficacia de la vacuna, pacientes que tomaron la vacuna versus los que no tomaron la vacuna, no hubo diferencia entre los dos grupos. La conclusión de este estudio, entonces, es que Doxy-PEP pues, fue muy efectiva contra la sífilis y la clamidia, pero y modestamente contra la gonorrea, a diferencia del estudio de ellos anterior, pero la vacuna de la meningitis eh, no tuvo ninguna incidencia en la aparición de la gonorrea. Es decir, que una estrategia que pensábamos que podía trabajar, sobre todo porque la mayoría de los pacientes con VIH reciben la vacuna de la meningitis, pues no es algo que podamos recomendar en este momento. Y estas son las curvas Kaplan-Meier que resumen lo que les dije anteriormente. Como ven, la curva D, que está a su derecha, en el nivel inferior derecho, que es la curva de la gonorrea, sigue siendo la que está más próxima uno de otro, sugiriendo que la estrategia Doxy-PEP probablemente no es tan efectiva contra la gonorrea. Y la razón para ello es la resistencia de base de la gonorrea a la doxiciclina, como verán en los estudios de Luke Meyer que les voy a presentar a continuación en San Francisco. Hay una resistencia de base importante del gonococo a la doxiciclina. Y esta es la curva de la vacunación, donde ven no diferencia en las dos curvas. El cuarto estudio es el estudio de Doxy-PEP en mujeres kenianas. Desafortunadamente, como dijeron mis colegas que disertaron antes que yo, no hay estrategias muy buenas para prevenir el VIH en las mujeres. Y este sigue siendo el caso con Doxy-PEP en enfermedades de transmisión sexual. Este estudio entre febrero del 2020 y octubre del 2022 tuvo un diseño open label también, aleatorizado, en donde se aleatorizaron dos grupos de mujeres entre 18 y 30 años que estaban recibiendo PrEP. Y el objetivo de interés fue la incidencia de clamidia, gonorrea y sífilis. Un diseño muy similar en los 4 estudios aleatorizados. Y estos son los resultados. Se reclutaron 449 participantes, 224 fueron empezadas en Doxy-PEP versus 225 que se siguió el estándar de cuidado, simplemente darle PrEP y no darle la pastilla de doxiciclina. Y como ven, resultados muy desalentadores. No hubo diferencia entre los dos grupos, 0.88, el riesgo relativo con un intervalo de confidencia que cruza 1. Y entonces no hay significancia estadística. Entonces, la conclusión de este estudio es que la incidencia de enfermedades de transmisión sexual no fue más bajo en mujeres tomando Doxy-PEP. Cuando se hizo pruebas de niveles de doxiciclina en el cabello de las mujeres, se notó un bajo nivel de doxiciclina, lo que sugiere que quizás tuvo que ver con la adherencia. Pero sabemos que la mayoría de los antimicrobianos que se usan para prevenir y antivirales que se usan para prevenir la infección no tienen la misma diseminación en el tejido vaginal como lo tienen en el tejido rectal. Y estas son las Kaplan-Meier y son los resultados de manera gráfica. Vemos que no hubo diferencia en la incidencia de la enfermedad de transmisión sexual y las curvas Kaplan-Meier están una sobre otra, no hubo ninguna diferencia. ¿Qué tal la implementación del PrEP en la comunidad? Estos son los estudios aleatorizados que dieron paso a que se aprobara el Doxy-PEP como estrategia de prevención. Pero ¿qué tal? ¿Cómo está trabajando en la comunidad? Uno de los estudios más importantes es la extensión del estudio de Seattle y de San Francisco,
Dicho estudio fue extendido open label ya cuando se terminó el estudio, pues se continuaron, se siguió, se ofreció eh, el Doxipep a todos los participantes porque se vio un beneficio significativo. Pero y entonces se siguieron los pacientes a lo largo del tiempo. Y se ve lo que tienen a la izquierda es los grupos aleatorizados durante el estudio. Entonces se ve claramente que los pacientes que tuvieron que estaban en Doxipep tuvieron una reducción significativa de enfermedades de transmisión sexual. Cuando vemos a la derecha, las dos barras son los pacientes 12 meses después de haber terminado el estudio, cuando se le ofertó al grupo que estaba en estándar de cuidado, se le ofertó el Doxipep y vemos la reducción significativa de enfermedades de transmisión sexual en el grupo que había sido placebo durante el estudio. Lo que sugiere que cuando se implementó esta estrategia en la comunidad, pues fue tan efectiva como cuando se hizo de manera más controlada en el ensayo aleatorizado. Y los colegas de San Francisco presentaron recientemente en CROI los hallazgos del primer año de implementación de PrEP Doxipep en sus clínicas, 3.000 pacientes activos tomando PrEP en la clínica de San Francisco, a 1.200 de ellos, 39%, se le empezó Doxipep. Y se vio una reducción significativa también, casi solapada con los resultados de los estudios aleatorizados. 60% en el riesgo de disminución de cualquier enfermedad de transmisión sexual, clamidia, también 70% de reducción de riesgo, sífilis 80%, pero ojo, ellos observaron también una disminución o no beneficio para prevenir la gonorrea, que es similar a lo que observaron los colegas de los estudios en París. Es decir, que ya comprobado por dos estudios, uno de campo y uno de implementación, en donde se ve que la estrategia Doxipep es más efectiva para clamidia y sífilis y moderadamente efectiva de acuerdo según sean los niveles de resistencia en la comunidad para la gonorrea. Y cuando esto se pone en gráfico, los resultados anteriores se ponen en gráfico, ven una disminución significativa. Lo que ven en el eje de las Y es la incidencia total de enfermedades de transmisión sexual y lo que ven en el eje de las X es el tiempo en trimestres. Y ven acá en el gráfico superior, ven todas las enfermedades de transmisión sexual como grupo, ven en la línea azul, que se convierte en verde, ven una disminución significativa en el grupo que estaba tomando Doxipep. La línea rosada de abajo son los pacientes que estaban siguiendo el estándar de cuidado. Y cuando ven por enfermedad, cuando ven la distribución por enfermedad, y ahí es un poquito más difícil ver las letras de abajo, pero los azules es cualquier enfermedad, todas las enfermedades de transmisión sexuales, la púrpura es la gonorrea. Solamente les voy a llamarles la atención a la curva de la gonorrea, en donde ven que la disminución en la línea punteada es mucho menor que la línea azul, que la línea verde, y que la línea naranja, y no hay diferencia en la línea naranja, que es las personas que no tomaron PEP, sugiriendo que en la comunidad también hay beneficio del Doxipep. Uno de los desafíos que tenemos con estos medicamentos es de si causan resistencia antimicrobiana en dos patógenos principalmente, que es la gonorrea, porque hay una resistencia de base que es bastante alta, como vimos en los estudios, lo cual disminuye la eficacia del medicamento. Y número dos, en el estafilococo áureo, que es un, un patógeno para el cual usamos mucho, sobre todo en pacientes que tienen infecciones del tejido blando, infecciones óseas, osteomielitis y demás. Usamos mucho doxiciclina oral para dar tratamiento por largo tiempo a pacientes con estas infecciones. Entonces, uno de los problemas es, estaremos creando resistencia al Staphylococcus aureus.
En el estudio inicial de Luke Mayer, en el estudio de San Francisco y de Seattle, se vio que la resistencia en general era poca. La resistencia de lo que vemos en la gráfica de la izquierda es la resistencia de base a la gonorrea, solamente la línea más la barra más oscura, más sombreada, son los organismos resistentes. Y vemos que de base hubo 4 personas que tenían resistencia y cuando los comparamos a los grupos aleatorizados luego de que terminó el estudio, 5 tuvieron resistencia a la doxiciclina y 2 están en el grupo estándar de cuidado. Cuando vemos el estafilococcus aureus, el cultivo de estafilococcus aureus, a todos estos pacientes se les tomó cultivo de estafilococcus aureus en las fosas nasales antes de comenzar el estudio, y vemos que sí hubo unos cuantos casos más de resistencia a la doxiciclina en los pacientes que estaban tomando la intervención versus los que estaban teniendo el estándar de cuidado. Pero sí vemos en el izquierdo, en la gráfica de doxiciclina, en el medio de la inferior, de la gráfica inferior, el número de personas que tenían luego de 6 meses y 12 meses colonización con Staphylococcus aureus disminuyó considerablemente comparado con el grupo de estándar de cuidado, lo cual quiere decir que estamos creando un poquito de resistencia, pero estamos erradicando el estafilococo de las fosas nasales, lo cual hace al paciente menos vulnerable a una infección futura, pero nadie sabe cuál es el impacto clínico de eso. Lo que se deriva de estos datos, o poniendo estos datos en números, es que el doxipep produce una reducción relativa de la colonización por estafilococcus aureus en las fosas nasales alrededor del 14% y un aumento de la resistencia a estafilococcus aureus de alrededor de 8%, lo cual no es clínicamente significativa en este momento. Eso puede cambiar, pero en este momento no es significativo. Y cuando se vio el estafilococo resistente a la meticilina, el MRSA, pues se vio que era más, la prevalencia fue muy baja y no tuvo ninguna implicancia. ¿Cuáles son las recomendaciones para prescribir el PrEP? Y las precauciones que tenemos que tener al prescribirlo. En este momento está recomendado para hombres que tienen sexo con hombres y mujeres transgéneros con más de una infección de transmisión sexual bacteriana, gonorrea, clamidia o sífilis en los últimos 12 meses. Es una indicación que no parece para nuestros pacientes. Probablemente todos cumplen con esta recomendación, por lo menos para los pacientes míos. La mayoría son muy vulnerables a infecciones de transmisión sexual y como decían en la plática anterior, generalmente quizás el 80% califica. También está recomendada para hombres que tienen sexo con hombres y mujeres transgénero sin historia de enfermedad de transmisión sexual, pero que planeen tener actividades de riesgo en un futuro cercano. Son personas que recientemente dejan de ser pareja y demás, y entonces vuelven a ser solteros y demás, y quieran empezar una actividad sexual más productiva, pues entonces en esas personas se recomienda el uso de Doxipep para prevenir estas enfermedades. ¿Cuáles son las precauciones que tenemos que tener con el Doxipep? El paciente debe tomar el medicamento con un mínimo de 8 onzas de agua y acompañados de alimentos siempre, porque la doxiciclina puede producir esofagitis severa. Y por eso mismo, por esa misma razón, no deben acostarse por espacio de 1 hora luego de tomar el medicamento. No deben tomar el medicamento a 2 horas de tomar leche o productos lácteos, antiácidos, hierro, calcio, magnesio, porque intervienen o interfieren con el medicamento y disminuyen la absorción de la doxiciclina. Y deben usar bloqueador solar para evitar la fotosensibilidad, muy importante
sobre todo en Buenos Aires, en donde es ahora va a comenzar el verano, porque pueden dar quemaduras por exposición solar que pueden ser muy significativas al usar doxiciclina. Entonces yo les recomiendo a mis pacientes durante el verano, no tenemos ese problema ahora en Chicago, pero durante el verano que usen bloqueador solar y que usen un sombrero, sobre todo si no tienen pelo. Entonces, en conclusión, usada correctamente, la doxipep es efectiva para prevenir las enfermedades de transmisión sexual bacterianas. Es muy efectiva en sífilis y clamidia, tiene un efecto moderado para gonorrea y tiene que ver con la resistencia de base en la comunidad. Si usted tiene en su ciudad una resistencia de base alta a la doxiciclina, pues no es una buena estrategia para prevenir la gonorrea. Y ya vimos que las vacunas contra el meningococo, una Neisseria prima hermana desde el gonococo, no tuvo ningún efecto sobre la incidencia. Es decir, que no tenemos nada muy bueno para prevenir la gonorrea y estamos creando mayor resistencia a la gonorrea. La gonorrea puede convertirse próximamente en un problema de salud pública. La evidencia preliminar sugiere que la doxipep puede disminuir la incidencia de las ITS en la comunidad. Es temprano, como les dije en la plática anterior, en los Estados Unidos del 2020 al 2023, 2020 siendo un año errático por la pandemia del COVID, pero sugiere que hay una disminución de alrededor de 1 a 8% de las enfermedades de transmisión sexual. No se sabe cuánto de esto es atribuible al doxipep, pero estamos esperanzados. La resistencia antimicrobiana podría constituir un desafío para el futuro de esta estrategia de prevención. Podemos estar creando organismos resistentes a la doxiciclina, sobre todo el Staphylococcus aureus, porque es una de las pocas, sobre todo para el meticilino resistente, es una de las pocas terapias orales que todavía nos quedan, pero hay data, que no la voy a presentar, pero hay data de las personas que toman doxiciclina para el acné o doxiciclina para otras indicaciones que sugieren que tomar doxiciclina a largo plazo no aumenta de manera significativa la resistencia antimicrobiana. Estamos esperanzados, pero puede constituir un desafío. Y necesitamos mucho más estrategias para mujeres vulnerables, como decían los colegas que me precedieron. Esta estrategia no parece ser muy buena. En el estudio parece que tuvo que ver con la adherencia. Recuerden que estos estudios son hechos en lugares en donde las mujeres no están empoderadas y tienen miedo de tomar pastillas por lo que va a decir su pareja sexual. Pero todas las estrategias PrEP parecen ser menos eficaces en mujeres y tenemos que hacer un mayor esfuerzo en conseguir más estrategias para las mujeres. Antes le enseñé mi corredor favorito del parqueo de mi estacionamiento a mi oficina. Se lo enseñé en verano y ahora se lo muestro en el día de ayer, en donde tuvimos la primera pequeña tormenta del invierno. Fue un placer, como siempre, estar con ustedes. Lamento mucho no haber estado en persona, pero tómense una copa de vino de Jesús o en Cabrera en mi nombre. Muchísimas gracias.